En primer lugar, gracias por venir. Bueno, esta va a ser la primera charla sobre temas de diversidad en el ámbito laboral. Esperamos que nos sirva a todas, todos. Es un tema, sobre este tema que es bastante delicado. En principio, la idea era contarles que la Secretaría de Diversidad, ¿no? Es el nombre correcto, no solamente va a tratar temas de identidad sexual y de diversidad de género, sino que lo que busca es la igualdad en el ámbito laboral y tratar de evitar cualquier tipo de discriminación de cualquier índole, ¿no? En principio, por un tema de la cantidad de personas que estamos en la Secretaría, somos 4, nos vamos a enfocar en áreas de diversidad y de mujer. Lo que sí que está abierta la invitación a que todos los que se quieran sumar para manejar distintas disciplinas o áreas, sea religión, nacionalidad, discapacidad, todo ese tipo de cosas, se acerquen y bueno, se integren, así podemos laburar también en eso. Desde ya que desde el primer momento se pueden acercar por cualquier consulta sobre esos temas también, porque tenemos los contactos con el INADI, llegado el caso de ser necesario, así que pueden canalizar a través nuestro y nosotros hacemos el contacto con la gente de INADI. Nosotros, bueno, no sé si saben que la Secretaría por ahora la conformamos Flor, Paula, Francisco y yo, Mariana, ¿ok? Así que cualquier cosa, hablan con cualquiera de nosotros 4. Así que bueno, hoy vamos a empezar hablando del tema de identidad sexual y de diversidad de género. Para eso lo invitamos al licenciado Adrián Barreiro. Él es responsable por el área de empleabilidad de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Federación Argentina LGBT. Así que Adrián, muchas gracias por venir y gracias, escuchamos. Por invitarme y por invitarnos, por hablar el nombre de la federación. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la posibilidad. Nos conocemos ya de otros espacios en donde estamos participando desde la federación. Bueno, les cuento un poquito qué hacemos con toda la cuestión de empleabilidad y cómo estamos trabajando todas las cuestiones de inclusión de la diversidad sexual en el ámbito laboral. Realmente el tema empezó a tomar bastante envergadura y visibilidad a partir de la sanción de las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género. Se acercaron a la federación empresas con inquietudes por situaciones de discriminación o conflictos vinculados con algunos de los aspectos, digamos, que mencionamos, y a partir de ahí nosotros intervinimos tratando de brindar, digamos, una mirada por lo menos conciliadora a los aspectos que se les presentaban como conflictivos. Entonces, por eso vimos la necesidad de abrir lo que se llamó la Secretaría de Empleabilidad y abarcar ahí digamos, 2 grandes espacios que tenían que ver con el empleo de la comunidad LGBT o con la inserción laboral, mejor dicho. Uno ya era preexistente, que tenía que ver con toda la cuestión de economía social y cooperativismo, digamos que es una de las figuras a través de las cuales especialmente compañeros y compañeras trans logran tener algún tipo de inserción en la vida laboral. Y justamente por ese motivo una de las áreas bases es el área de economía social y cooperativismo, que la lleva adelante la compañera Soledad Pilar Gómez. La otra área que se abrió fue el área de empresas, en donde estoy yo junto con, digamos, otros compañeros, bueno, el burro adelante para que no se espane, y desde ahí empezamos a trabajar justamente con empresas en general multinacionales. En una de ellas nos hemos conocido acá con las chicas, y bueno, la realidad es que esas empresas tienen muchas de ellas algún tipo de desarrollo, digamos, del tema de inclusión de la diversidad sexual en el ámbito laboral, y hacen algún tipo de gestión. Al respecto, crean espacios, tienen intervenciones, algunas tienen políticas, digamos, han sido históricamente empresas que desarrollaron políticas en sus casas matrices y en sus países de origen, que fueron muy a la cabeza de, digamos, los avances legislativos en lo que es
se refiere a igualdad de derechos. Inclusive, hasta la fecha, digamos, en algunos de esos países todavía se está discutiendo el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, que no tienen una ley federal. Pero acá, bueno, hoy estamos un poco reunidos no tanto para hablar de las empresas, sino para hablar de, me parece, la realidad que tiene que ver con la Unión Informática y con el área que ustedes están creando. Entonces, hay algunos aspectos claves en los cuales, digamos, por ahí podemos, o yo les puedo tirar algunos cabos para después debatir entre todos, a ver qué surge de todo eso, que siempre es bueno. ¿Por qué creen que es importante incluir a la diversidad sexual en el ámbito laboral? Como una forma específica, digamos, de la diversidad. Podríamos hablar de por qué es importante incluir a la diversidad como un gran tema, pero en concreto por qué es importante incluir a la diversidad sexual. Para que no haya discriminación entre compañeros. Bueno, siempre somos compañeros, no dejamos de ser eso. ¿Qué más? Igualación de derechos entre todos los individuos. ¿Alguna otra idea? Las chicas acá. Oportunidades iguales en el trabajo, o sea, que alguien pueda desarrollar toda una carrera dentro de una empresa y que no sea la sexualidad o la identidad sexual el motivo por el que pueda o no avanzar. Bueno, claramente, digamos, todos nos estamos acercando de alguna manera al punto, ¿no? Hay distintas miradas. La mirada que en general tienen las empresas es que incluir la diversidad sexual, así como otras diversidades, es un factor que en definitiva termina mejorando, digamos, la realidad económica de la empresa, digamos, porque hay mayor compromiso de los empleados, se trabaja más, se trabaja mejor, y eso siempre redunda en mayores beneficios. Eso cuando la mirada es puertas para adentro, pero también una mirada hacia el mercado. Y también en muchas está la cuestión de la responsabilidad social y empresaria, en donde, más allá del desarrollo, digamos, de sus objetivos e intereses comerciales, buscan algún tipo de compromiso con la sociedad en la que están insertas. Lo cierto es que, además de esta mirada que es la de las empresas, la mirada de los trabajadores y las trabajadoras tiene que ver con un tema clave, que es la que, digamos, que es lo que está mencionado y es la base de toda esta cuestión. Está mencionada nuestra Constitución, que es la igualdad de derechos, ¿no? Entonces, es necesario todo el tiempo estar reforzando la presencia de todos los sectores o de todos los grupos sociales, mejor dicho, que por algún tipo de factor típicamente de discriminación, edad, género, religión, etnia, orientación sexual o identidad de género, discapacidades, nacionalidades, etcétera, etcétera, son víctimas o pueden ser víctimas de algún tipo de trato desigualitario. Entonces, digamos, la mirada de la inclusión de la diversidad no es solamente la de crear un mejor clima de trabajo para un mejor clima de negocios. Esa, digamos, es la mirada empresarial y es lógico que por un lado sea así, pero por otro lado es importante que esa mirada esté acompañada del complemento con esta otra realidad, que la base tiene que ser la igualdad de los derechos. Nosotros avanzamos, afortunadamente en Argentina, de una manera espectacular, sobre todo, bueno, en el campo legislativo, o en el campo legal, mejor dicho, con las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género. Pero, ¿qué pasa? Eso no cambia cabezas. Digamos, justamente lo que saca a relucir esta igualdad jurídica es la diferencia con, digamos, la realidad. Es decir, no hemos alcanzado todavía una igualdad real. Entonces, es acá donde desde la Federación nosotros también tratamos de que esta intervención que hacemos, por ejemplo, con las empresas tenga un complemento con otros agentes sociales claves, donde también ustedes vienen a formar parte, y que tiene que ver con la actividad sindical. Porque nosotros con las empresas hacemos mucho. Sin embargo, no podemos tener el alcance masivo que podemos tener a través de los sindicatos para llegar a todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos gremios y sectores de la actividad económica.
De hecho, estuvimos reunidos en este último mes nos hemos reunido ya en varias oportunidades con dos de las principales centrales sindicales de Argentina, con el señor Boyaski de CTA y con el secretario de Derechos Humanos de la CGT, con Carlos Barbeito. Y nuestra idea es poder seguir reuniéndonos también con las otras dos franjas de la CTA y la CGT, digamos, y nuestra idea es poder hacer acuerdos marcos de colaboración para que estas intervenciones sean casi en 360 grados. En lo que hace a la vida laboral podamos estar cerca, ser un poco la articulación entre digamos, los trabajadores, los sindicatos y las empresas. En este mismo sentido, creo que no, ninguno de ustedes lo sabe, pero nosotros desde la Federación entramos en un convenio con la OIT, con la oficina de la OIT para el Cono Sur, para hacer un trabajo exploratorio que nos pidió la OIT respecto de cuáles son las principales áreas de preocupación y de discriminación para la comunidad LGBTI en el ámbito laboral. Estamos trabajando fuertemente en eso. Entonces acá, digamos, estamos también trabajando y articulando actividades con agencias internacionales y una tan clave como la Organización Internacional del Trabajo. La idea, entonces, como decía, es poder trabajar el tema de la inclusión de la diversidad sexual fuertemente desde todos los ángulos y no concentrarnos en un punto o con un agente en particular como podrían ser las empresas o los empleadores. Ellos son claves porque tienen la capacidad del trabajo, fundamentalmente, y digamos, tienen que ser nuestros aliados, ¿no? Más allá de que no se puede pensar en generar un buen marco de negocios y pensar en la comunidad LGBT como público consumidor para determinado tipo de bien, servicio o producto, sin cuidar, como decimos siempre, al cliente interno, que es el propio empleado o empleada LGBT, que por ahí está siendo maltratado, discriminado, estigmatizado, mientras que la empresa, desde el punto de vista comercial, por una cuestión de imagen, vende una cara de amigable que en realidad puertas para adentro no tiene. Entonces, uno de los principales puntos claves en esta realidad es que digamos, los delegados, desde el lugar en el que puedan intervenir, sean los grandes comunicadores y receptores, comunicadores de digamos, las políticas que puedan implementarse, de todo lo que se pueda hacer dentro de una organización determinada para trabajar más y mejor la diversidad sexual, y a la vez los receptores de digamos, los conflictos y problemas que se vayan presentando y tengan las primeras herramientas para poder, digamos, gestionar estas cuestiones dentro de estos ámbitos. Tal vez trabajando en alianzas, si es posible, con aquellos sectores de las empresas que ya también son responsables de la parte de diversidad en general. Eso entiendo que ustedes ya más o menos están en esa línea, por lo menos o que te conozco de una empresa, a vos también, bueno, vos ya me contaste un poco, pero bueno, esta es una necesidad fundamental, ¿no? En cualquier tipo de organización sindical que se vaya abriendo en cualquier gremio. Con relación a cómo abordar un poco las cuestiones de la diversidad. En cuanto a los regímenes de denuncia, escuché que mencionaron el INADI, también está la Mesa Nacional por la Igualdad, que es otro organismo receptor a través del cual se gestionan y se resuelven muchos conflictos, muchos de ellos en el ámbito laboral. Vamos a ser vecinos porque próximamente la Federación va a tener por fin una sede física y va a estar en el piso de arriba de la Mesa Nacional por la Igualdad, así que si todo marcha bien, ya tendremos un lugar donde formalmente existiremos como organización. No sé si lo dije, para los que no lo saben, la Federación es un paraguas, es una organización paraguas que nació varios años antes del matrimonio igualitario con el propósito de aunar y, digamos, brindar
un sentido de convergencia a todas las fuerzas militantes LGBT del país que estaban distribuidas en un montón de organizaciones. Hoy por hoy la conforman más de 60 organizaciones de todo el país. Y en realidad es la única organización que tiene este alcance a nivel nacional. Bueno, volviendo al tema de diversidad. Uno de los temas fundamentales cuando nosotros pensamos la diversidad y la cuestión vinculada a todo lo que hace la comunidad LGBT es tomar ciertas pautas básicas con relación al lenguaje. Y el lenguaje no significa simplemente cuidado con lo que hablas. Significa digamos, detenerse un instante a pensar qué tipo de mensajes estamos nosotros reproduciendo todo el tiempo a través del lenguaje con las palabras que usamos y por qué usamos determinadas palabras y no otras. Y una de las cuestiones claves, sobre todo para cuando nos pensamos como, por ejemplo, delegados que vamos a tratar de ayudar a otros compañeros y compañeras a resolver conflictos, es qué sabemos nosotros mismos de la comunidad LGBT. ¿Cómo podemos ser nosotros buenos, digamos, transmisores y receptores de información sin correr el riesgo de estar replicando, digamos, prejuicios, creencias o valores que puedan ser estigmatizantes? Y esto es algo que tal vez a alguno o alguna le sorprenda, pero digamos, tiene que ver con que todos salimos de una misma matriz cultural. Y aunque cuando hablamos de diversidad sexual, aunque no hayamos mencionado la letrita, si bien estábamos hablando de las letritas que andan dando vueltas en lo LGBTIQ y alguna más, también cae la H. Y la H no es la línea nueva de subte, sino la H de heterosexualidad. Porque la heterosexualidad también forma parte de la diversidad. Y esta es la mirada interesante, porque por mal o bien que nos pese, todos salimos de una matriz cultural heteronormativa que privilegia la heterosexualidad como fundamentalmente forma privilegiada de relacionarse. Esto ha cambiado afortunadamente en Argentina, porque digamos, la heterosexualidad ya no tiene para la ley su privilegio digamos, legal. O sea, hoy lo no hetero, me gusta llamarlo más así, también es normativo. Sin embargo, como decía antes, las cabezas siguen tendiendo a ser normativas, están sesgadas y aún a veces nuestras propias cabezas siguen sesgadas. Entonces, acá el punto pasa por empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, qué queremos decir cuando hablamos de identidad sexual o identidad de género, de orientación sexual o de expresión sexual, de expresión de la identidad de género, qué entendemos por estas expresiones, qué entendemos por gay, por lesbiana, por trans, travesti, transgénero, o sea, qué queremos decir con todo esto. Y también por replantearnos un poco qué palabras utilizamos nosotros para comunicar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la Federación tratamos de hacer mucho hincapié en que la mirada no tiene que ser desde la diferencia, sino desde la diversidad. Y uno puede decir, ¿pero qué diferencia hay si en el lenguaje cotidiano diversidad habla de semejanza, de diferencia, según el diccionario de la Real Academia Española, entre cosas de una misma clase o de una misma especie? Y sí, eso es real, esa definición está en el diccionario en alguna medida, pero cuando nosotros hablamos de las personas, de todos los días, la realidad es que dentro de lo diversos que somos, dentro de lo diversos, bien digo que somos, sí, cada uno es diferente del otro, pero la mirada es que somos más diversos en el sentido de que estamos más cercanos por nuestras similitudes que por nuestras diferencias. Es decir, como humanos, básicamente, fíjense lo que pasa. Cuando nosotros, por lo menos los que somos gays, lesbianas o trans, salimos a luchar por nuestros derechos, ¿qué buscamos? No buscamos armar figuras jurídicas para el gueto.
digamos. Lo que buscamos fue que nos dieran los mismos derechos para poder, tal vez, si queríamos, aquellos que van por esa vía, armar las familias como las familias en las que nacimos, con la particularidad que en lugar de perdón, ya tenemos problemas Un mamá. y un papá, podamos ser o dos papás o dos mamás, o una mamá trans y un papá trans, digamos. Entonces buscamos un poco no volver a ser como la norma, pero sí movernos en aquellos aspectos en donde nos sentimos cómodos y a gusto, donde no queremos estar excluidos. Y por eso, digamos, insistimos en la idea de que dentro de lo que pensamos en la dimensión humana, somos más diversos que diferentes. Esa es una de las miradas claves, detrás de la cual, digamos, o a partir de la cual, hacemos también otra marcación, por decirlo así, que es ojo con la tolerancia, que es una palabra que fluye con más habitualidad de lo necesario. La tolerancia sí tiene un valor positivo desde cierto punto de vista, porque ayuda, digamos así, a justamente generar un espacio armónico en la convivencia de ciertos grupos sociales. Pero desde el punto de vista de los grupos sociales habitualmente excluidos, como podemos haber sido los gays o las lesbianas o las personas trans, y acá no me gusta hablar tanto de minorías sexuales porque yo tengo mi duda de cuál es el parámetro para minoría mayoría en esta cuestión. Un amigo mío decía en su momento, hace muchos años, no seremos machos, pero somos muchas. Bueno, más allá, volviendo al tema, no me gusta usar la palabra tanto minoría, sino de grupos que por algún motivo somos estigmatizados. Entonces, la tolerancia es un valor negativo, porque la tolerancia lo que está sosteniendo no es el criterio de la diversidad, sino de la diferencia. La diferencia en el sentido de que quien mira al otro y lo tolera, bueno, con la mirada de la tolerancia, lo mantiene en la diferencia y con una brecha en donde no lo ve como un semejante. Y esto se ve claramente, volvemos al tema de la igualdad de derechos. O sea, si no tenemos los mismos derechos, no podemos ser semejantes cuando por la Constitución y todas las leyes o todos los convenios internacionales, digamos, a los cuales nuestra Constitución adhirió, somos todos iguales ante la ley. Entonces, la mirada de la tolerancia es una mirada no muy compatible con una buena inclusión de la diversidad. La mirada que sí es una buena mirada es la mirada de la aceptación. Por supuesto que también algunos dirán la del respeto. Es verdad, el respeto es fundamental en todos los casos. Lo que pasa es que el respeto cabalga al lomo de la tolerancia, como también cabalga al lomo de la aceptación. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en lenguaje todos los días? Yo te tengo que decir, yo te acepto. No se trata de eso. No se trata de empezar a llenar el lenguaje cotidiano de expresiones políticamente correctas. En realidad, se trata de reflexionar y replantearnos desde dónde miramos nuestras realidades. Es fuerte, a mí me resulta fuerte cuando generalmente al empezar a hablar de la diversidad sexual, por ejemplo en el ámbito del trabajo, algún compañero o compañera de trabajo dice: yo no tengo ningún problema, yo te tolero porque sos gay. Y yo digo: bueno, bárbaro, yo te tolero porque seas hetero, vamos a estar genial entonces. Pero esto, ¿desde qué lugar me tolerás? O sea, digamos, si partimos desde esta mirada, estamos, diría, no en problemas, porque mientras haya respeto podemos llevarnos bien, pero sí por ahí en una necesidad de más información y hasta de reeducación, ¿no? Entonces, este es uno de los temas. El otro tema, la otra palabra ahí que anda dando vueltas y que molesta mucho, por lo menos, no sé si a todos les molesta, pero a mí me molesta y con otros compañeros y compañeras la hemos marcado, es la condición.
Y se escucha todo el tiempo la condición, se escucha en los medios. Ricky Martin confesó su condición homosexual, por citar un caso rimbombante. Entonces, no que lo supiéramos. Una sorpresa. Un secreto voz será ese. Pero bueno, no seamos, esto tampoco hay que decir. Son todos ejemplos. Perdón. Esto es lo que no tenemos que hacer. Bueno. Es parte de la matriz cultural, totalmente. Exactamente. Es como estamos reproduciendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué lo de la condición? Sí, la condición es una palabra que en nuestro lenguaje habla claramente de un atributo característica de una cosa, de un ser de la naturaleza. La sal tiene la condición de ser soluble en el agua. Entonces se habla de tu condición sexual. A mí no me importa tu condición sexual. Y hasta ahí está todo bien, pero suena raro, porque generalmente suena como la barrera defensiva que pone el otro para decir todavía no termino de digerir lo que me estás diciendo que sos. Sobre todo porque si vemos una manera de entender la condición, digamos, es como si hubiese algo en esa realidad de esa persona que lo limita o que lo hace particularmente distinto. Y por lo menos, en realidad, hablo un poco en sentido autorreferencial, tal vez muchos compartan lo que digo, otros no, pero cuando yo asumí mi realidad como hombre gay, no me sentí condicionado, al contrario. Me sentí mucho mejor y mi universo humano se amplió. O sea, mientras no asumía esa realidad, sí estaba condicionado. Por lo tanto, por ejemplo, digamos, una de las cuestiones que generalmente mencionamos en los talleres y charlas que damos es el hecho de empezar a hablar de nuestras realidades, ¿no? De qué es lo que hace en definitiva a quienes somos y digamos, cómo portamos nuestra identidad. Bueno, estoy hablando yo demasiado, así que si quieren los invito a que opinen, debatan, no estén de acuerdo, aporten otras cosas. Otro tema que generalmente se genera bastante confusión es, como decía antes, de qué hablamos cuando hablamos de identidad sexual, de identidad de género o de orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver justamente con, digamos, una organización, por decirlo en términos más o menos teóricos, de, digamos, toda nuestra afectividad y de nuestro erotismo en una dirección determinada hacia el género de la persona que nos atrae, que nos gusta y con la cual queremos relacionarnos desde ese lugar. Que es un lugar que es más proclive hacia la intimidad. Hacia la intimidad en general, no hablo de la intimidad de puertas para dentro de un dormitorio, sino de una relación mucho más personal, ¿no es cierto? Que una mera relación social, como puede ser una amistad o compañeros de trabajo, lo que sea. Esta orientación sexual define, desde un lugar también bastante teórico, porque nos da la idea de categorías que en la práctica muchas veces vemos que tienen los límites muy desdibujados, y nos permite hablar de heterosexuales, de homosexuales, de bisexuales y inclusive también de asexuales, que parece como que no tendrían una orientación clara en ningún sentido, no les gusta a nadie o nada. Y esas son las formas más habituales que conocemos. Pero esto muchas veces es confundido, sobre todo cuando tomamos la letra T de la comunidad, la de las personas trans, es confundido con la cuestión de la identidad de género, que es una problemática de una dimensión distinta. La orientación sexual, digamos, nos habla más bien, o nos da la respuesta más bien a la pregunta de ¿quién nos gusta? ¿Nos gusta un chico, una chica? ¿Nos gustan ambos? La problemática
de la identidad de género, digamos, responde más bien a la pregunta de quién soy. ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo vivo mi cuerpo? ¿Cómo me autopercibo? Por utilizar una expresión que está muy clara en la ley de identidad de género. Y esto ya nos habla de una, digamos, dimensión mucho más claramente subjetiva, individual, profunda, pero que también tiene una dialéctica con el exterior, o sea, con el mundo. No es una cuestión solamente de cómo yo vivo, sino también cómo los demás me ven. Y acá es donde se produce la disrupción, ¿no? Porque las personas trans se autoperciben perteneciendo a un género distinto al género que les asignaron al momento de nacimiento, y esto nos lleva a la cuestión más dilemática que tiene que ver con toda la organización heteronormativa de nuestra cultura, en donde tradicionalmente se asume y se impone una identidad de género basada en el sexo biológico, digamos, y en la apariencia física, y se espera, a partir de ahí se impone desde afuera un cúmulo de creencias, actitudes, valores y comportamientos que son esperables para ese género. Y esta es la disrupción que se produce con las personas trans. Entonces es muy usual escuchar en la gente en general que le dicen a una persona trans: yo no tengo ningún problema con tu orientación sexual, y la persona trans por ahí tendría que decirle: yo tampoco con la mía, porque la cuestión pasa por otro lado. A una persona trans le pueden gustar las personas de su mismo sexo, de otro sexo, es decir, pueden ser bisexuales, pueden ser homosexuales, pueden ser heterosexuales, y la cuestión, digamos, tiene que ser vista desde el punto de vista, digamos, la cuestión de la orientación sexual, me refiero desde la identidad autopercibida de la persona, ¿no? Entonces siempre pongo el ejemplo, por ser el más mediático, de Flor de la B, que a partir de su, digamos, manifestación clara y evidente de su identidad de género, y una vez que tiene su DNI y se casa con su pareja, constituye una pareja heterosexual o heteronormativa hecha y derecha para la foto de caras impecable. Entonces, hay otras personas trans que se sienten atraídas por personas trans. El otro día hablaba con una compañera lesbiana de la FEDE que me decía: ah, no, pero fulana es transviana. Digo, no, eso no lo tenía. Ya me la complicaste. Es un caso más complicado Y empecé a notar. Tengo un caso todavía más complicado, que es de un varón trans. O sea, hizo toda la transformación de femenino a masculino, que en realidad nació intersex. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando era chica o chico, en realidad los padres eligieron criarlo como chica. De grande se percibió como un chico, entonces cambió a trans, y aparte es gay. Le gustan los hombres. Ajá. Así que tiene toda la gama de identidades. Bueno, estas son las particularidades que se nos presentan en nuestra comunidad, en donde justamente las personas trans, digamos, vienen como a ser los subversivos de la historia, porque rompen ¿con qué? Con los esquemas de género. Entonces nos muestran lo relativo, y hasta a veces digo entre comillas lo absurdo que tienen esto de las categorías de género. Por algo están culturalmente, o sea, vayan a ver, digamos, cuál fue la necesidad primera de que las mujeres se les atribuyeran determinadas formas de comportamiento social y a los hombres otras, pero está claro que en el fondo de todas la madre de todas las discriminaciones es la discriminación de género. La primera que empieza entre el hombre y la mujer. Y a partir de ahí se empiezan a reproducir las otras discriminaciones de alguna manera hacia todas las manifestaciones diversas de la sexualidad humana, sobre todo cuando nos empezamos a alejar de la heteronormatividad. Fíjense ustedes, por ejemplo, que digamos, cuando hablamos de las letras LGB, lesbianas, gays y bisexuales,
¿Qué es lo que generalmente hace más ruido en la gente en general? Y si lo tomamos al ámbito laboral, que es por ahí el denominador común que nos convoca en alguna medida esta noche. Y te dicen muchas chicas lesbianas en un taller que hicimos, en varios talleres que hicimos en este último mes y pico en el interior del país, si sos lesbiana y sos muy masculina, estás jodida, porque tenés que empezar a, digamos, bajar tu expresión masculina. Y si sos gay, dependiendo en qué ambiente y para qué, si tenés una expresión muy femenina, estás en la misma. Entonces, fíjense cómo, digamos, la peyorización que tiene que ver con el hombre femenino o la mujer masculina, en donde se desajustan de, digamos, lo esperable para el género que les es atribuido, responde a esta lógica de la primera discriminación, en donde lo masculino, lo que tiene que ver con la virilidad, con el varón, está empoderado bajo la lógica o la mirada del androcentrismo, y es superior a todo aquello que tiene que ver con lo femenino y que culturalmente se atribuye a la mujer, que afortunadamente, digamos, eso se viene luchando desde décadas y va cambiando, pero todavía quedan discriminaciones primarias muy importantes, en donde, por ejemplo, en algunas de las intervenciones que hemos hecho en empresas, notamos, digamos, en uno de los casos en donde había un problema de malestar en un grupo de trabajo con una mujer trans, al intervenir y empezar a hablar con el grupo de trabajo, con la mujer trans, con los líderes del grupo y con el nuevo grupo receptor, digamos, de la persona trans que había sido, digamos, reubicada a pedido en otro grupo para sentirse, digamos, más a gusto en el trabajo, notamos cómo en una de las reuniones lo que flotaba ahí no flotaba en ninguna parte, o sea, se percibía en realidad que estaba como andando debajo de la superficie, era la cuestión de que no dejaban de ver a esta mujer trans como, digamos, un hombre vestido de mujer. No podían reconocer o atribuirle la identidad femenina que ella portaba. Pero, en el fondo, más allá de esto, cuando hablábamos con el nuevo grupo de compañeros y compañeras con los cuales iba a trabajar, surge una anécdota que vincula justamente un hecho de discriminación o de incomodidad para esta mujer trans que vivió en un ascensor. Cuando escuchó que hablaban de una tercera persona, una mujer, como que a esa mujer le faltaba que le dieran, ¿no? Como que es una jodida, le falta. Bueno, no voy a reproducir esos comentarios sexistas innecesarios. Y cuando nos reunimos con el grupo de trabajo receptor de esta compañera trans, yo cuento esta anécdota como se las cuento a ustedes, y una mujer dice: soy yo. Perdón, le digo, no te entiendo. Yo soy esa a la que se referían en el ascensor. Y lo curioso fue que esta chica todo el tiempo usaba un lenguaje típicamente masculino en su forma de hablar. Con lo cual, lo que quedó en evidencia fue que en esa empresa el problema de fondo estaba de vuelta en la cuestión de género básica y en el machismo. O sea, entonces le vamos agregando capas a la cebolla y tenemos todo este combo en donde, por más que la empresa tenga políticas y que tenga predisposición y tal y cual, si se siguen reproduciendo los conceptos básicos machistas, la discriminación atraviesa a todas las formas de expresión de la diversidad, que tienen que ver con la sexualidad, claramente, ¿no? Bueno, orientación sexual, identidad de género. Identidad sexual. La identidad sexual es el desarrollo y la construcción que de alguna manera le da sentido a todo esto que acabamos de mencionar de la orientación sexual y de la identidad de género. Es como si fuera justamente la gran esfera que envuelve de una manera estable pero dinámica a lo largo de la vida, y que le permite a la persona reconocerse a sí misma en un sentido de ser, y que
es sexual porque justamente armoniza, de modo estable, armoniza su sexo con su género, con su identidad de género y con su orientación sexual. Por lo tanto, cuando hablamos de identidad sexual estamos hablando de un complejo, por decirlo así, un complejo conjunto que involucra a, también me olvidé, la expresión de género. La expresión de género es el modo por el cual una persona da a conocer la identidad de género. La identidad de género, yo había dicho, si se acuerdan, que es una, digamos, vivencia profunda, porque muchas veces una persona puede tener una identidad de género distinta a la que se le asignó al nacimiento y no ser consciente de ella hasta una edad bastante avanzada. Y por ahí lo primero que manifiesta, digamos, de su realidad es una orientación sexual. Por ejemplo, le gustan los hombres, es un varón. Y con el correr de los años descubre que en su identidad profunda se vivió siempre como una mujer. Y entonces ahí puede empezar a transicionar. Y hace la expresión de género, digamos, acorde. Ahora bien, la expresión de género no necesariamente implica que la persona tenga una discordancia entre la identidad autopercibida y la asignada. Con esto quiero decir, podemos encontrarnos muchos casos en donde un hombre no gay, digamos, tiene expresiones de género femeninas, pero su identidad de género es masculina. O lo mismo con una mujer, ¿no? Lesbiana. O puede haber personas que adoptan, en el caso de las lesbianas, una expresión más masculina, o de los varones una expresión más femenina, sin que esto implique necesariamente un conflicto con su identidad de género. Lo importante es que la persona lo viva de manera estable y armónica. Y yo dije dinámica justamente por esto, porque la identidad se va a retroalimentar. Hay una parte de la identidad, como cualquier, la identidad sexual forma parte de la identidad general de la persona. Entonces, a lo largo de nuestras vidas nosotros no somos seres estáticos, por suerte. Vamos cambiando. Y en todo aquello que cambiamos, o sea, hasta cambiar de país te aporta de alguna manera, por ejemplo, una nueva porción a tu identidad. Cambiar de barrio o cambiar de escuela cuando sos chico. Hasta, yo qué sé, maduramos nuestras ideologías políticas a lo largo de nuestra vida y eso también cambia de alguna manera parte de nuestra identidad. Por eso la identidad, en este sentido, y por ende la identidad sexual no es un concepto estático, ¿no? Bueno, creo que diré ya algunos temas, no sé si quieren preguntar, tienen dudas, si hay temas en los cuales quieren que sigamos avanzando, me tiran pistas. Adrián, quería saber si podías comentarnos de repente, desde el punto de vista histórico, la importancia que tiene lo que es la Marcha del Orgullo y visibilizar lo que es distintas expresiones sexuales, por ejemplo. Porque creo que mucha gente acá no tiene conciencia. Siempre se escucha mucho, de repente, no hay una Marcha del Orgullo hetero porque debería haber una Marcha del Orgullo gay o LGTB. Creo que eso es muy importante. Sí, buen punto, Fran. Porque hay un tema que es sumamente estratégico a la hora de pensar cómo igualamos derechos. Y no se puede igualar derechos si no hay visibilización. Porque justamente cuando hay desigualdad de derechos, esto implica que ha habido un proceso, un periodo de tiempo en el cual, por distintas razones que pueden ser hasta de política pública, es decir, no hacer nada puede ser una política pública, se invisibilizan determinados sectores sociales y de ejemplos de esto está lleno la historia de la humanidad, ¿no? O sea, digamos, fíjense lo que pasó, por ejemplo, con la gente de color en los Estados Unidos hasta la década de 60, en donde cómo tuvieron que movilizarse, y la cuestión de la visibilidad en esto, digamos, tomaba otro sentido, porque la cuestión era hacerse notar, y estas huelgas que ellos hicieron, por ejemplo, en el sistema de transporte, no tomaban los autobuses en donde los obligaban a viajar en la parte de atrás. Si no hubieran hecho este movimiento y otros tantos,
no podían romper con el sistema reinante, en donde los mantenían, digamos, en un lugar periférico. Esto también pasa, por supuesto, con la comunidad LGBT, o ha venido pasando. La marcha, como dice Fran, lo que aporta es visibilidad. La visibilidad permite toma de conciencia por parte de aquellos que no saben que las personas LGBT estamos todos los días en todas partes, y no que somos un grupo de raros frikis que nos encontramos en sus mundos y sucuchos para hacer cosas perversas. Digamos, entonces, justamente, esto que describí es el estereotipo. El estereotipo, que como todo estereotipo puede aportar una visión sumamente negativa y estigmatizante, y la visibilidad justamente aporta todos los elementos como para romper estos estereotipos y poder lograr que la mirada del otro sobre nuestra comunidad sea diferente. La visibilidad tiene que ir de la mano de la sensibilización. Sensibilización implica poder, digamos, empezar a cambiar de algún modo esa mirada. Y en esto nosotros podemos ser agentes claves para ayudar a ese cambio. Podemos ayudar a reeducar, a informar, porque se discrimina desde la ignorancia, se discrimina desde el conocimiento. Y alguien puede decir, no, yo no discrimino porque en realidad como no tengo nadie gay, lesbiana, bi cerca mío, como que no, tenés a tu sobrino, a tu hermano, yo qué sé, tu vecino, tus compañeros de trabajo. El tema es qué es lo que vos querés ver sobre esa realidad. Y esto permite ir en la vía de, digamos, lo que podría ser una normalización, no que nos volvamos normales, los que somos gays, lesbianas o trans, sino que estemos integrados dentro de lo que es normativo, que no seamos tratados desde un lugar de diferencia, sino de diversidad. Si no se piensa en términos de visibilidad y en términos de sensibilización, es muy difícil lograr esta normalización que implica la integración efectiva de nuestras realidades a la vida social, porque hoy nosotros estamos en el punto de partida de todo un trabajo descomunal que se viene, que es que nuestras familias se visibilicen en las escuelas, que nuestras realidades formen parte de los manuales de educación sexual, que en la fiesta de fin de año digamos, podamos ir con nuestras parejas, que podamos elegir estar casados o no, digamos, que en definitiva la cuestión ya no pase por decir lo gay está de moda, qué cool, o por ejemplo las lesbianas son muy aguerridas y son buenas para trabajar porque como no tienen hijos ponen todas a descarga. Todo eso, digamos, no tiene que pasar. O sea, justamente lo que tenemos que poder visibilizar es que, digamos, el camino de la integración implica mostrar que esto no es así. Que a mí me causa gracia cuando escucho estos clichés desde la visión de mercado que dicen que somos un colectivo que gastamos más. Porque los varones tenemos, los varones hay buen gusto y esto y lo otro. Yo miro y digo, ¿qué parte de la película no están viendo? O sea, porque tenés gente LGBT en Las Villas, en Lugano, en Villa Crespo, en Recoleta, en Salta, en Tierra del Fuego, en todas partes. O sea que, digamos, no hay un grupo social privilegiado, digamos, dentro de nuestra comunidad que tenga un perfil determinado. Y en todo caso, si eventualmente alguno que otro o que otra gasta un poco más o menos, cuando esto forma parte de una realidad bien integrada, y le va a pasar lo mismo que a los heteros, o sea, teniendo chicos y todo eso, y ya no vas a gastar más en otras cuestiones.
Con lo cual digo, ¿qué perspectiva va a tener entonces el mercado cuando esto sea real? Porque si no seguimos sosteniendo estos elementos de discriminación positiva, ¿no? No sé si más o menos cubrí tu pregunta. Si ninguno tiene una pregunta... Yo tengo una. Sí. Dale. ¿Qué tal? Mira, a mí me preocupa en particular porque me ha tocado por conocidas, más que nada, el tema de la inclusión de las chicas trans en el mercado laboral. ¿Informático? No solo en el informático. General. En general, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo que conocemos en blanco. ¿Sí? ¿Cómo canaliza la federación? ¿Cómo podemos incluso nosotros como delegados poder ayudar? Porque muchas veces, a ver, una chica trans puede mandar su currículum para una posición, una chica o un chico trans. Con los chicos trans por ahí no se nota tanto, pero con las chicas trans sí la diferencia física es más fuerte con respecto a los chicos trans. Por eso hablo de las chicas en particular. Por ejemplo, se abre una posición X en la empresa X y se presenta una chica trans. Nosotros no tenemos forma de ver esa discriminación hasta que no es empleada o empleado de la empresa. Claro. El tema es la inserción laboral. ¿Cómo está trabajando la federación en lo que es la inserción laboral en el trabajo registrado? Estaba buscando en mi mente la palabra. Sí, el trabajo formal. Trabajo formal Sí. de las chicas trans. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo está trabajando la federación en ese? Bueno, ahí se está trabajando fundamentalmente desde la perspectiva, digamos, vista en la clave, con un aspecto fundamental que tiene que ver el acceso al empleo. O sea, las personas trans, lo que tienen, sobre todo en el caso de las mujeres trans en particular, como a veces vedado por la cuestión de la visibilidad de sus identidades de género y a veces autoexcluido en un sentido porque dicen ¿para qué me voy a presentar si no voy a poder calificar? El tema de calificado ya se siente discriminado en sí. Exactamente, porque digamos ante una mirada, digamos, justamente prejuiciosa con relación a la realidad trans, la persona prefiere no pasar un mal momento en una entrevista y directamente ni se presenta. Desde la Federación lo que se está haciendo es trabajar junto con el Ministerio de Trabajo, que tiene algunos programas para, digamos, capacitar a los chicos y las chicas trans, y los incorpora a unos programas de empleo jóvenes o un seguro de, no recuerdo el nombre completo ahora, un seguro que les permite, digamos, cubrir en parte ciertos gastos de movilidad y viáticos para poder capacitarse en algunos oficios y después poderse insertar. El otro tema es el tema de la actividad cooperativa, que es lo que se venía trabajando desde hace bastante tiempo, digamos, desde antes inclusive de la ley de matrimonio igualitario. Ninguna de estas medidas son suficientes. ¿Por qué? Porque el tema es cómo darles continuidad. Y acá la Federación está, digamos, desarrolló un plan de ciudadanía LGBT después de la ley de matrimonio igualitario, que contempla una serie de acciones y medidas que se van tratando de implementar a través de la presentación, digamos, por la vía de los distintos de las distintas fuerzas políticas, digamos, que contienen en su seno, de proyectos de ley. Uno de los temas en los que se está trabajando fuertemente ahora es en la posibilidad de lograr una asignación vitalicia para las personas, sobre todo para las mujeres trans mayores de, suponete, 30 y pico, 40 años, que son las que mayor dificultad tienen para la inserción laboral. La tienen prácticamente vedada porque, en base a estudios, digamos, en parte porque tienen un déficit estructural como colectivo, por la exclusión sistemática de todos los ambientes de socialización que muchos de nosotros y de nosotras tuvimos la suerte o el privilegio de poder pasar y atravesar con mayor o menor grado de éxito y adaptación. Al ser expulsadas de los hogares, al ser expulsadas de la escolaridad, muchas, digamos, se volcaron al trabajo sexual. Digamos, son portadoras de VIH. No han tenido una formación, más allá de todas las intervenciones a las cuales se han sometido sus cuerpos, muchas de las cuales estaban totalmente fuera de los protocolos médicos esperados. Entonces sus expectativas de vida, lamentablemente, para una generación
generación de mujeres trans no exceden de los 40 años y las que tienen más de 40 son prácticamente sobrevivientes. Por eso se piensa en una asignación, se está trabajando en un proyecto para lograr una asignación vitalicia que les permita tener un ingreso, digamos, de base y también, digamos, el trabajo fundamental tiene que ser en aquellas que puedan tener algún tipo de acceso a alguna actividad o empleo, el de un acompañamiento, porque este déficit estructural del colectivo hace que no tengan, en muchos casos, la posibilidad de ajustarse, por ejemplo, a las pautas sociales habituales que tenemos las personas, horarios, tener la atención focalizada en una actividad, trabajar hasta concretar una actividad determinada, etcétera, etcétera. Lo cual siempre, digamos, nos lleva un poco a esta historia como que el perro se muerde la cola, porque, digamos, si logran el acceso al empleo, es importante y fundamental el acompañamiento en el mantenimiento y en el sostén del empleo. Distinta es la realidad por ahí de las nuevas generaciones, que todavía son pocas las personas, digamos, pero afortunadamente van teniendo mayores posibilidades de inserción que, digamos, son generaciones que tienen claramente acceso a la posibilidad de transición de su identidad registral fundamentalmente y por ende no están quedando excluidas de digamos así, de los circuitos educativos y tienen ciertos espacios o más posibilidades de inserción laboral. Son las menos, hablando no de las mujeres solo, sino también de los hombres trans. Es un tema bastante complejo, o sea, se está tratando de abordar por lo menos desde la federación desde todas estas alternativas porque inclusive digamos, se está pensando en la proposición, por ejemplo, de un cupo trans fundamentalmente pensando tal vez en el Estado, porque el tema es que las empresas privadas, cuando escuchan la palabra cupo, te dicen no nos interesa y la primera barrera que ponen es la formación. No tienen la formación adecuada para un puesto en nuestra empresa. Entonces, de vuelta nos lleva a que las personas o las mujeres trans califican para las 3P, ¿no? Una no me acuerdo qué era, las otras puta peluquera o no me acuerdo la otra. Pero, digamos, la idea es que, digamos, yo creo que el desafío ahora está en poder trabajar desde la educación para las nuevas generaciones, desde la educación de los empleadores, desde la educación me refiero ya desde las escuelas, desde la educación de los empleadores y desde el Estado para poder trabajar con las generaciones mayores de mujeres trans que tienen esta realidad más compleja. Un poco lo que se ve es que en general lo que estuvimos viendo en las actividades que hicimos al interior del país es que muchas compañeras, muchas mujeres trans están empleadas o tienen algún tipo de actividad gracias a la militancia y a los espacios políticos y dentro de los espacios políticos digamos, a trabajar para algún nivel del Estado, municipal, nacional o provincial, que son, digamos, las vías posibles. Mi pregunta era medio relacionada con el tema, así que si querés seguir por el mismo camino. Tenemos un caso de una chica trans que trabaja en, ¿puedo nombrar? HP, en Córdoba, ¿no? Sí. Ok. Que inclusive transicionó estando ya dentro de la empresa. Y creo que por ahí nos sirve a todos como delegados qué herramientas podemos tener o qué herramientas podemos usar para poder ayudar a una persona que está en esa situación desde lo humano para con la persona y desde lo legal para con la empresa o hasta con el grupo en el cual está inserta esa persona. Bueno, fundamentalmente desde lo legal es traer todo el tiempo a la realidad la ley de identidad de género, ¿no? O sea, en ese sentido el marco legal, el marco regulatorio ya está establecido, con lo cual lo que desde el punto de vista legal, digamos, ni Hewlett Packard ni ninguna empresa puede plantear
digamos, ninguna cuestión en particular, porque la ley es clara en todo lo que tiene que ver con la identidad en sí, la documentación y la transición, e inclusive con los tratamientos médicos, porque la ley prevé que digamos, se cubran a través del Estado, de las obras sociales, todos los tratamientos necesarios para lograr una transición armónica. Perdón, no de las prepagas. Mira, yo creo que las prepagas creo que están incluidas dentro de la práctica, está incluida dentro del PMO también, del plan médico obligatorio. Pregunto porque es práctica común en las empresas de determinado nivel tener una prepaga. Tener una prepaga. Lo que pasa es que Entonces, ahí la prepaga funciona como obra social. Estuve con ella reunido. Ella tuvo una transición exitosa, por lo que refirió dentro de la compañía. Uno de los temas claves de acompañamiento desde el punto de vista humano tiene que ver fundamentalmente con el poder ir captando los momentos por los que atraviesa la persona. Puede haber un periodo, en esto, digamos, las personas trans tienen la delantera, porque todos aquellos que no hemos tenido una problemática con nuestra identidad de género no podemos dar cuenta de cómo puede sentirse, cómo es la vida de una persona que se siente que está en un cuerpo que no la representa. En un cuerpo cuya imagen, digamos, la o lo mortifica. Hay, por alguna experiencia, yo soy psicólogo y por alguna experiencia que he tenido en consultorio con personas trans que han venido a verme, hay momentos en donde la persona avanza en la decisión de transicionar y retrocede. Generalmente en esos momentos adopta una apariencia más andrógina y trata de buscar un nombre que sea neutro en cuanto a género, que pueda aplicarse tanto a género femenino como masculino. Creo que un poco el juego de cintura de cada uno de nosotros y nosotras es poder ir leyendo esos cambios que la persona va comunicando, y ante la duda, sobre todo en los periodos en donde pueda tener una apariencia más andrógina, es preguntarle con qué artículos o declinaciones de género prefiere que nos refiramos a ella. Abiertamente, sin prurito. Sin prurito, sí, salvo que digamos, la persona claramente haga una expresión de género digamos, determinada, con lo cual preguntarle, digamos, si querés que te trate como mujer y estás viendo una mujer, te va a contestar, obviamente, sí, ¿qué estás viendo? Sí. Obviamente. Digamos, Claro. pero, digamos, la cuestión por ahí primera tiene que ver con, digamos, con estos momentos de transición. El otro tema, ya pensando más desde la lógica de un delegado o de un compañero que tiene como una cuestión más comprometida con cierto nivel de militancia, es tratar de estar, abrir un canal de comunicación directo para que la persona pueda remitir o referir cualquier tipo de situación que pueda implicar una situación de conflicto con esta realidad, sobre todo porque es muy complejo el momento de transición. Muy complejo primero porque necesita días de baja, por decir así, para las intervenciones quirúrgicas. Segundo, porque se producen fuertes alteraciones a nivel emocional y psicológico producto de los procesos de hormonización. Hay muchísima ansiedad, hay muchísima angustia, hasta hay estados depresivos porque viven con mucha fuerza. De esto estaría genial que podamos traer algún día a invitar a algún compañero o compañera trans para que nos hable de su experiencia. Julieta viene. Julieta Calderón viene de cabeza, o Marcela Romero. Bueno, Marcela. En fin, porque se vive con muchísima ansiedad la necesidad del cambio del cuerpo, o sea, de la intervención sobre el cuerpo. Las mujeres biológicas que quieren transicionar a hombre necesitan poder de alguna manera empezar a tener alguna visión de un cuerpo
que no tenga atributos femeninos, entonces necesitan la mastectomía lo antes posible o la hormonización para que les empiece a crecer algo de vello facial. Y en las mujeres trans, justamente todo lo contrario, atenuar las características de sus atributos sexuales secundarios masculinos, ¿no? La desaparición de la barba, en fin, el tema de la voz. Entonces, es tratar de poder abrir ese canal de comunicación. Segundo, que el momento de transición es un momento muy complejo porque en muchas empresas puede darse el hecho de que ahí aparezca claramente o el factor de digamos, la conducta discriminatoria por parte del empleador o de otros compañeros, o bien que sea el momento, digamos, del caldo para despedir a la persona. Entonces, digamos, poder estar alerta de cualquier digamos, movimiento que pueda haber con la realidad de esa persona en cuanto a que le quiten funciones o la desplacen o lo desplacen de grupos de trabajo para estar más o menos acompañándola o acompañándolo en el sentido que no sufra un mobbing o una situación de acoso laboral, ¿no? Por esta realidad de transición. Personalmente, por la experiencia que yo he tenido con Hewlett Packard y los dos casos de personas trans que han tenido, es una empresa que me parece realmente en ese sentido bastante, por lo menos, preocupada por el bienestar general de lo que pasa dentro de la organización. Una buena tenía que tener. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como delegados para colaborar en una sensibilización del ambiente laboral? ¿Cómo podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros compañeros o como para, no sé por dónde llevar la pregunta, pero más allá de decir, no tenés que decir él travesti, más allá de eso, ¿no? Claro, ¿cómo podemos nosotros como delegados poder trabajar en el ambiente laboral, ¿no? Como para favorecer el ambiente laboral para estos casos de chicos que capaz están teniendo problemas y que no saben cómo canalizarlos, no saben cómo hablarlos? Bueno, me parece que una forma esencial que seguramente ya de alguna medida la deben estar aplicando es visibilizarse como tales, o sea, que sepan que ustedes están y existen, visibilizarse como delegados. Si además comparten alguna de las identidades LGB o T, visibilizarse también como tales, eso es clave. Aquellos que puedan hacerlo porque sientan que lo quieren hacer, que lo desean hacer y que esto no pone ninguna situación de riesgo personal para sus empleos o, digamos, no les trae un conflicto, háganlo adelante porque tiene un efecto positivo de tracción generalmente hacia la superficie de todos aquellos compañeros y compañeras que puedan estar, digamos, más dentro del armario desde la perspectiva laboral, ¿no? Esa es la primera gran alternativa o estrategia. La otra es, por lo menos dentro de las empresas, no conozco, digamos, las características de todas las empresas en donde ustedes pueden estar trabajando, pero sí conozco de algunas que tienen como grupos de empleados con ciertos niveles de autonomía para llevar a cabo actividades. Entonces me parece que es clave, por ejemplo en el caso de HP esto es así, formar parte de esos grupos para estar en el día a día de lo que pasa con, digamos, la diversidad. En esto que también es un poco la modulación entre las políticas de la empresa y la realidad de los empleados. Ustedes mejores que nadie pueden conocer, bueno, nosotros de la federación, por ejemplo, conocemos una parte de la historia que es la que podemos ver a través de las intervenciones a las cuales, por las cuales somos convocados, pero no nos sentamos a ver qué dice el policy brief de la compañía, la política en materia de diversidad de la compañía. Por ende no sabemos qué es lo que proponen y qué es lo que se cumple. Entonces en ese aspecto por ahí los delegados pueden, siendo empleados, tener una función clave, que es la de también exigir el cumplimiento de esas normas. Y después,
trabajar con nosotros todo aquello que tenga que ver también con capacitarse ustedes en cuanto a las cuestiones del lenguaje y fundamentalmente qué recomendar hacer y no hacer, que digamos chistes no reproducir o no promover, cuáles son las expresiones digamos que son por ahí más digamos más dolorosas o estigmatizantes. Nosotros mismos dentro de la federación, en las actividades grupales que hacemos, nos reímos de tarde o temprano aparecen las típicas expresiones, digamos, el puto, torta, esto, lo otro, pero recalcamos todo el tiempo, no reproduzcamos entre nosotros aquello que utilizan para discriminarnos y estigmatizarnos. Una cosa es que nos riamos entre amigos o entre un grupo de afinidad, y otra cosa es que nosotros seamos el vehículo a través de los cuales toda la cuestión de discriminación y prejuicio se reproduce, se fortalece y se sostiene en el tiempo. Eso me parece que es clave para un delegado también, ¿no? Construir aliados dentro de los, digamos, de los compañeros y compañeras por ahí no LGBT y no delegados, pero que porque tienen un pariente, un amigo, alguien de la colectividad, de la comunidad LGBT, pueden ser buenos aliados dentro de la compañía. Y ayudar a visibilizar por ahí también realidades que a veces están sumergidas, identidades de las letritas que están sumergidas y que tienen sus propias problemáticas. Por ejemplo, esto se lo digo porque, digamos, ha surgido también en talleres que hicimos hace poco, hablando con mujeres bisexuales, ellas manifestaban, primero en los espacios de, digamos, de trabajo por identidad, lo primero que preguntaron fue: ¿nosotras con quiénes vamos? ¿Con las lesbianas o en qué grupo nos ponemos? Y fue decirles: no, ¿cuántas son? Son 5, bueno, 4, qué sé yo. Ustedes trabajan la problemática de su propia identidad entre ustedes. Y una de las cuestiones que estas compañeras bisexuales mencionaban era que, en este caso, eran de la provincia de Santiago del Estero, que ellas en sus trabajos eran consideradas como las fáciles. O sea, porque les daba lo mismo, les daba igual todo, hombres y mujeres. Entonces, lo único que se veía de ellas era lo que podían hacer en la cama, la cuestión del morbo del otro con relación a me como un tipo, me como una flaca. Y es interesantísimo, digamos, percibir cómo se discrimina a esta identidad que es la bisexual, porque inclusive nosotros mismos somos reproductores de los chistes de que el bi o la bi está probando o que está viendo la transición, la transición. Y nosotros no pensamos que hay personas que son genuinamente bisexuales y que su problemática no es la problemática del gay o de la lesbiana y que necesita su espacio para poder expresarse como tal. Como también se da, por ejemplo, en los hombres trans, en donde la discriminación se multiplica por el hecho de que la mirada del otro, que es la mirada que discrimina, de aquel que dice: no, yo no discrimino, con esa frase ya está empezando a abrir la puerta. Me falta encerrar con si tengo un montón de amigos. En los hombres trans, la mirada del otro no deja de estigmatizar la realidad de la genitalidad femenina que porta. Entonces, digamos, no se los trata, acabo de cometer un error yo con la cuestión de los artículos. No se los ve como hombres, porque lo primero que piensan es que no tienen genitales de hombre, ergo, digamos, sufren una, digamos, doble estigmatización, ¿no? Que es la invisibilización que se le da a todo aquello que aporta genitales femeninos, más, digamos, el no reconocimiento de una identidad masculina, porque no tienen un pene, digamos, con el cual nacieron, porque sí pueden tener un pene a través de una cirugía, pero no un pene como el de un hombre que nació biológicamente con pene. Entonces, acá hay toda otra problemática que también se invisibiliza bastante, que es la de los hombres trans. No todos los hombres trans tienen la facilidad de acceso a la educación y a la formación como se piensa.
Entonces, eso también creo que son como pequeñas cuestiones de sensibilización propia de los delegados que es importante empezar a, digamos, a tener en cuenta para poder ayudar a otras identidades del colectivo a que tengan nombre y apellido. Cualquier tema, cualquier duda, si tenés un caso puntual, algo que querés, que no sabés cómo manejar, vení. Si nosotros no lo podemos resolver o no tenemos las herramientas o los elementos, tenemos a quienes recurrir. Porque tenemos la federación, tenemos el INADI, tenemos la mesa, o sea, tenemos mucho contacto con gente que sabe, desde lo profesional, digamos, ¿cómo se dice, doctor? Mental, hasta lo legal, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas, tenemos a quién recurrir. Entonces, ¿cómo, por ahí una boludez, cómo le hablo a una mujer trans y, bueno, te tratás de mujer, pero por ahí, cosas más delicadas, que te superan a vos, por ahí nos superan a nosotros, también tenemos a quien preguntarle, che, ¿cómo manejamos este tema? Porque pasa en tal empresa, tal cosa, con una persona, esta es la situación, entonces, podés venir a darnos una mano o podés darnos alguna punta de cómo manejarlo, ¿ok? De todas maneras, la idea sí es continuar con charlas, la idea de traer a Julieta, yo la había tenido, pero dije para la primera, por ahí me parece como too much, pero si le digo a Julieta, sé que no, va a venir. seguro que va a venir, aparte es más Julieta es divina. Julieta es una chica trans que aparte trabaja en la Mesa Nacional por la Igualdad, está en la juventud de la federación, y aparte es todo pila y viene y se lleva puesto todo. Es una bestia divina. Está estudiando abogacía, creo que le falta poco inclusive. Sí. Así que por ahí la vieron en algún afiche, salió en una campaña que hizo la mesa con afiches en la calle, salió una foto de ella. ¿Ah, sí? Sí. Y yo pensé que se estaba postulando algo, porque estaba como muy puestita. ¿Qué se le dice a una persona típicamente, ¿no? Que cuando dice, no, seguramente una persona que es gay o lesbiana es porque tuvo algún problema en la infancia o es una cuestión de cómo se le explica que no sé, eso es casi ignorancia, ¿no? Es lo que generalmente se piensa, no, seguramente tuvo un problema con el padre, entonces sí, bueno, si es genético, se elige, si no, qué sé yo. No, elegir no se elige, es una cuestión clara. Lo que uno, yo siempre digo que lo que uno hace cuando elige es que elige con lo que uno es. O sea, si vos elegís, bueno, ahora digamos, llegó el momento en donde yo salí del armario y quiero estar con un flaco, ahí tomás, digamos, una elección. Pero lo previo, que es darte cuenta de que vos podés ser o hetero, o gay, o homo, o bi, eso no se elige. O sea, el planteo siempre es, digamos, hacia un heterosexual, un poco es decir, ¿en qué momento vos elegiste ser heterosexual? Y la respuesta es el silencio, porque es una pregunta que nunca se hicieron a sí mismos, porque entraron dentro de lo esperable, que es de la matriz. La matriz. Claro, totalmente. Y porque sintió la atracción hacia una persona de sexo opuesto desde el vamos y no tuvo ningún tipo de conflicto con ello. Entonces, en ese caso, digamos, la persona entiende que eso es normal porque aquello con lo cual fue enseñado, criado y aparte le sale así naturalmente. Esto te puede llevar a pensar, bueno, pero esto es genético, no está comprobado. Digamos, si influyen, digamos, cuestiones de crianza, si hay cuestiones, digamos, en torno al desarrollo fetal. Hay una teoría, por ejemplo, que anda en boga, que está en boga últimamente, que sostiene que, por ejemplo, si una mujer tiene varios hijos varones, hay mayores chances de que el último de la saga sea gay, porque el cuerpo femenino empieza a como feminizar el feto debido a la exposición sistemática a hormonas de tipo masculino. Pero eso nos deja fuera de la historia a aquellos como yo que somos el primer hijo varón. Claro, sí, ¿de dónde la sacaste? Claro. Y no debo ser el único. Entonces,
digamos, es medio complejo. Por ahí escuché en un curso, en un posgrado de sexología, a un médico, por supuesto heterosexual, que defendía a rajatabla que estaba comprobado científicamente que los cerebros de los hombres homosexuales tienen estructuras internas compatibles con el cerebro femenino. Entonces, a diferencia del cerebro del hombre puramente, las estructuras internas del cerebro del hombre puramente heterosexual. Y yo le decía a una compañera, nuevamente, y yo tuve novia en la adolescencia, ¿en qué momento me cambió el cerebro? ¿Duele? Porque yo no me di cuenta. No me di cuenta. Yo tengo 17 años de casado y 2 hijos. Claro. Y él es mi marido. Así que, digo, a mí no me, en un momento, y mi papá te juro que no me tocó, salgo a hablar de San Lorenzo con mi viejo, no hacía. Así que... Son, digamos, teorías con miradas curiosas, porque sí, por ahí el método con el cual se hacen los estudios puede responder al método científico, pero eso no implica que sean objetivas, porque esa mirada para mí ya está sesgada, porque ¿por qué tenés que buscar una comparación entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre gay? ¿Entendés? O sea, ¿qué pasa? ¿El cerebro de la mujer es inferior? Ergo, ser como la mujer es ser inferior, o el hombre gay es una clase inferior de hombre. O sea, ¿qué querés demostrar con esa teoría? Digamos, entonces, la realidad es que lo que sí te puedo decir, que en líneas generales, digamos, la autopercepción de quién uno es se establece en la infancia muy temprana, antes de que los chicos, los nenes y las nenas se empiecen a dar cuenta de lo que es claramente la diferencia sexual. La conciencia de pertenencia a un género aparece mucho antes de que aparezca la noción de la diferencia sexual. Por eso caso de la chiquita de 6 años que le han dado la identidad. Exactamente. Hace poco. Ese es el punto, y es casi una constante en la historia biográfica de las personas trans, que las primeras vivencias de esta discordancia se dan en esos años muy tempranos de la infancia. Algunas por algún motivo no lo expresan o lo reprimen y vuelve a aparecer con mucha fuerza y gran crisis durante la adolescencia, cuando aparecen, ¿no?, los caracteres sexuales secundarios y todo el desarrollo genital que deja al puber en condiciones de, digamos, maduras, no psicológicamente hablando, pero sí físicamente para reproducirse desde el punto de vista de la especie, pero y esa es la gran crisis que sufren en esa etapa, digamos, las personas trans. Y no necesariamente, digamos, podemos establecer un patrón para todo el mundo, porque como hablábamos, si nos ponemos a contar de los que somos acá, gays, lesbianas, creo que no hay ninguna persona trans, me parece a vista, cada uno va a tener una historia distinta de cómo le pasaron las cosas. Así que bueno, es más o menos así. Vos habías dicho algo acerca de que me olvidé de tomarlo, Fran, con relación cuando dijiste lo de la marcha, de por qué festejar, por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual. Y justamente porque, digamos, de lo que se trata, no es de, entramos de vuelta en la lógica, de lo que se trata es de romper con esta mirada de que lo que nosotros estamos tratando de hacer es reivindicar con quién nos acostamos. La cuestión va más allá de todo esto. Esto es una cuestión de identidades. Y cuando hablamos de identidades, hablamos de aquello con lo que nosotros nos definimos como personas, como quienes somos y de cómo nos insertamos en un grupo social. Entonces, la marcha tiene un sentido, o sea, no hay una marcha heterosexual porque la heterosexualidad es la norma. La lógica sería como que un heterosexual tuviese por un momento la situación de vivir una realidad en donde se le diga que no puede tener relaciones con alguien del sexo opuesto y lo que se espera de él es que tenga relaciones con alguien de su mismo sexo. Y que esa es la manera normativa de querer. Entonces ahí puede empezar a entender cómo se sentiría una persona, o cómo se sintió o se siente una persona gay o lesbiana o trans cuando se le impone una realidad que no es la propia.
Chicos, chicas. Yo les diría como aporte mío que pueden hacer la fecha que se está acercando para la Marcha del Orgullo, que es el 9 de noviembre, y algo fácil que se puede hacer sería como, si tienen gente en las empresas, compañeros que son abiertamente gays o lesbianas o trans, felicitarlos por la Semana del Orgullo. Como modo de visibilizarlo, buena onda, no a forma de estigmatizar a alguien, pero celebrando la identidad de género o orientación sexual. Y otra cuestión, valida una pregunta, sugerencia tal vez que nos puedan dar. Muchas de las empresas grandes que estamos acá somos auspiciantes oficiales de las Olimpiadas de Sochi en Rusia ahora, que tienen leyes bastante duras, homofóbicas. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna? ¿De las Olimpiadas de qué, perdón? De las Olimpiadas en Rusia. De invierno. Todo el tema de las Olimpiadas, que hay toda una movida internacional, incluso se llegó a hablar de boicot de parte de algunos países en protesta por las leyes recientes aprobadas en Rusia de prohibir, en teoría, la propaganda gay, pero en definitiva es... si a mí se me ocurre ir de la mano con mi marido por la calle, estoy cometiendo un delito. Entonces, hay toda una movida hoy internacional con respecto a ese tema, y muchas de las empresas en las que nosotros trabajamos son sponsors de las Olimpiadas. Entonces, tu pregunta es... ¿Qué acción concreta o sugerencia se puede dar como para concientizar empresas hacia adentro y proteger a la comunidad LGTB o concientizar a las empresas en sí? Desde donde estamos nosotros. Yo creo que lo clave dentro de las empresas donde están ustedes es poder hablar con digamos, las personas responsables que manejen los temas de diversidad, si las hay, para que en forma conjunta puedan transmitir un mensaje, digamos, de repudio a la situación que se vive en Rusia. Porque muchas veces estas cuestiones auspiciantes obviamente no se manejan desde... No, obviamente no. no. O sea que no tienen ninguna injerencia en las decisiones, digamos, dentro de sus casas matrices. Pero sí, tal vez lo que se puede hacer puertas para adentro es tratar de que se comunique, digamos, que la realidad de lo que está pasando en Rusia es claramente un atentado contra los derechos humanos de la comunidad LGBT, digna de las peores, digamos, situaciones de estados totalitarios, ¿no? Creo que esa puede ser una buena medida. No sé si ustedes en alguna empresa tienen la posibilidad de generar material interno de difusión. Estamos trabajando. Ni, se está laburando en ese sentido, por ahí algunos están un poquito más avanzados, otros estamos en la pelea todavía. ¿Y qué grado de autonomía tienen? Nosotros, dentro de nuestra empresa, puntualmente no podemos hacer difusión, o sea, lo hacemos, pero es muy... Claro, o sea, vamos piso por piso colgando la cartelera y detrás nuestro vienen algunos y sacándolo. Ah, ok. Básicamente es eso. Y así trabajamos. No sé si algunos están por ahí en mejor situación. En Oracle tenemos una situación dentro de todo un poquito mejor. ¿En dónde? En Oracle. En Oracle tenemos una situación bastante mejor. No les gusta ni medio, pero como que el miedo que siempre hablan al sindicato nos da una posición dentro de todo bastante, a ver, privilegiada, por así decirlo. En realidad saben que están en el horno. Esa es la realidad. Pero les dan un espacio de comunicación, digamos. Nos dan, a ver, no nos lo quitan. A ver, no es que nos dan, no nos lo quitan. Es distinto. En el caso particular, por la posición que tengo, yo de repente puedo, basta que mi trabajo esté hecho, lo hice en 2 horas, al resto lo puedo dedicar a poder, que de hecho es lo que hago, salir, conversar, hablar con los compañeros, presentarme, hacer un poquitito poder repartir, incluso en el revistero donde dejan lo de la prepaga, qué sé yo y demás, están los folletos de... Qué bueno, y no te lo sacan. Y no te lo sacan. No viene nadie a quitarlos y... A ver, dejamos 10, se llevan
5, desaparecen 3, quedan 2. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, están mejor que nosotros. No, re bien. Igualmente, muchos de nuestros compañeros que estamos bastante sensibilizados, incluso en sus box los pegan y nadie los quita. Ok. No es que yo tengo en mi box, en particular no tengo nada en mi box, pero los chicos que de repente tenemos cosas en los box de bioinformática no es que viene detrás el de seguridad y te lo saca. No. Okay. En ese sentido, no nos podemos quejar, pero también la empresa está en el horno. O sea, tampoco es que tiene mucho margen para quejarse porque donde vengan y nos digan. No, perfecto. Buenísimo. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes tienen, digamos, algún como digamos, agrupación gremial, se han acercado a alguna de las centrales? Esto es de la CGT. Esto es de la CGT. CGT de Sopardo. Sí. Listo. Okay. Tenés el qué bueno. Lo tenés adelante. Si el perro te muere. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Aprovechen que lo tenemos acá, Adrián. Nada. Bueno, entonces Adrián, te damos las gracias. Realmente. Bueno, gracias a ustedes. Comenzamos. Fran quiere comentarte un videito que estamos armando para la Semana del Orgullo, así que, porque él es el director, productor.